Ahí está, ahí me haces una señal. Buenas noches, continuamos con el tema de Epicuro. Me había quedado yo en la parte en la parte de la física. La tercera obra de Aristóteles es la ética, de Epicuro es la ética. Sí. La ética, como ya se ha dicho, es la culminación del sistema filosófico de Epicuro. La filosofía tiene como objeto llevar a quien la estudia y practica a la felicidad basada en la autonomía o autarquía y a la tranquilidad de ánimo o ataraxia. Puesto que la felicidad es el objetivo de todo ser humano, la filosofía interesa a cualquier persona independientemente de sus características, edad, condición social, etc. La ética de Epicuro se basa en dos polos opuestos: el miedo, que debe ser evitado, y el placer, que se persigue por considerarse bueno y valioso. Luego vamos a ver ahora los 4 miedos de Epicuro, los 4 miedos. La lucha contra los miedos que atenazan al ser humano es parte fundamental de la filosofía de Epicuro. No en vano, esta ha sido designada como el tetrafármaco o medicina contra los 4 miedos generales y significativos: el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Si bien Epicuro no era ateo, esto es muy importante enfatizarlo, no era ateo, entendía que los dioses eran seres demasiado alejados de nosotros, los humanos, y no se preocupaban por nuestras vicisitudes, por lo que no tenía sentido temerles. Por el contrario, los dioses debían ser un modelo de virtud y de excelencia a imitar, pues según el filósofo, viven en armonía mutua, manteniendo entre ellos relaciones de amistad. En cuanto al temor a la muerte, lo consideraba Epicuro un sinsentido, puesto que todo bien y todo mal residen en la sensibilidad, y la muerte no es otra cosa más que la pérdida de la sensibilidad. La muerte en nada nos pertenece, pues mientras nosotros vivimos no ha llegado, y cuando llegó ya no vivimos. Por último, la muerte carece también de sentido, también carece de sentido temer al futuro, puesto que el futuro ni depende enteramente de nosotros, ni tampoco nos es totalmente ajeno, de modo que no debemos esperarlo como si hubiera de venir infaliblemente, ni tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir nunca. Fíjense que cuando a una persona le avisan que tiene SIDA, que tiene cáncer, aquí se aplica mucho esto. Me acuerdo que me había comentado a mí mi hermana hace mucho que había una persona que estaba seguro que tenía SIDA, pero para no estar seguro nunca se hizo los análisis, y él siguió viviendo su vida normal hasta que la vida terminó con él. Pero esa postura es epicureísta. ¿Por qué? Porque él no le teme al futuro, o sea, está viviendo el presente nada más. Porque sí es cierto, una sentencia de muerte dictada en el presente te aniquila tus restos, tus días restantes te los aniquila. ¿Por qué? Porque ya te marca. Entonces, mientras no lo sepas, mientras no te avisen que tienes una enfermedad, tú estás viviendo y estás apreciando cada momento de tu vida, ¿no? O sea, no te estás preocupando del futuro, porque yo pienso que es muy difícil no preocuparse del futuro, a menos que te lo oculten, vaya. Pero bueno, voy a seguir leyendo. El placer y la felicidad. Epicuro consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer. Ya tú aclaraste que no es el placer sexual, sino Epicuro habla de un placer moderado, de un placer de la comida, del vestir, ¿verdad? Ok. Bueno, este punto de su doctrina ha sido a menudo objeto de malentendidos.
pese a que Epicuro hace una cuidadosa categorización de los placeres, indicando cuáles son recomendables y cuáles no. En efecto, Epicuro señala que existen tres tipos de placeres: los naturales y necesarios, las necesidades físicas básicas, alimentarse, calmar la sed, el abrigo y el sentido de seguridad; los naturales e innecesarios, la conversación amena, la gratificación sexual no es necesaria, y las artes tampoco son necesarias. Tercero, los innaturales y los innecesarios, que considera superfluos: la fama, el poder político o el prestigio. Epicuro formuló algunas recomendaciones en torno a todas estas categorías de deseos. Ok, gracias. Ok. Entonces, les comentaba, el hombre debe satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible. Se pueden perseguir los deseos naturales y necesarios hasta la satisfacción del corazón, pero no más allá. No se debe arriesgar la salud, la amistad, la economía, en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro. Hay que evitar por completo los deseos innaturales y innecesarios, pues el placer o satisfacción que producen es efímero. También distinguía entre dos tipos de placeres basados en la división del hombre en dos entes diferentes, pero unidos, el cuerpo y el alma. Placeres del cuerpo, aunque considera que son más importantes en el fondo, su propuesta es la renuncia de estos placeres y la búsqueda de la carencia de apetito y dolor corporal. O sea, aquí está muy interesante, o sea, hay que buscar, no hay que buscar placeres del cuerpo, pero hay que evitar la carencia de apetito y el dolor corporal. Fíjate qué interesante. Sí, a mí me gusta eso. Placeres del alma. El placer del alma es superior al placer del cuerpo, pues el corporal tiene vigencia en el momento presente, pero es efímero y temporal, mientras que los del alma son más duraderos y además pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. O sea, una madre que da a luz un hijo está sufriendo el dolor físico del cuerpo tremendo, ¿no? Pero el sentimiento puede atenuar ese dolor, ¿no? Epicuro dice que todo placer es un bien en la medida en que tiene por compañera a la naturaleza. Los placeres vanos no son buenos, porque a la larga acarrearán dolor, y no solo son más difíciles de conseguir, sino además más fáciles de perder. También habla de la importancia de poseer una virtud para elegir y ordenar los placeres: la prudencia. El discernimiento de los diferentes placeres y la recta prudencia permiten acercarse a una vida feliz, lo cual constituye el objeto de la filosofía. Epicuro valoraba como placer fundamental la tranquilidad del alma y la ausencia de dolor. La ausencia de turbación y el dolor son placeres estables. En cambio, el goce y la alegría resultan de placeres en movimiento por su vivacidad. Cuando decimos entonces que el placer es un fin, no nos referimos a los placeres de los inmoderados, sino en hallarnos libres del sufrimiento del cuerpo y de turbación del alma. Una rica vida privada, rodeada de amistades y de placeres moderados, con el mínimo de dolores posibles y tranquilidad en el alma, brinda la felicidad. De acuerdo. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que si había una vez un niño de la secundaria muy astuto, muy sabio, como Epicuro, ¿no? Y le dice: mira, tómate estas anfetaminas, no te preocupes, yo te los voy a regalar. Muchacho de 14 años, ¿no? No te preocupes, yo te las regalo, hombre. Aquí el cliente que pruebe la mercancía y si le gusta, bueno, y si no, no hay problema, ¿no? Es más, no me las paguen. Entonces, las probó y ya le dijo: ¿qué
¿qué tal? ¿Te gustaron? Sí, me gustaron, dice. Quiero más. Ah, no, pero ahora te van a costar. Ah, no, ¿sabes qué? Entonces ya no quiero. ¿Por qué? Porque soy epicureísta. ¿Cuántos jóvenes inteligentes, educados en el epicureísmo, no dirían no a las drogas? A ver, explícame eso de epicureísmo. Pues sí, mira, Epicuro me enseña que los placeres, hay que procurar placeres tranquilos y placeres alcanzables. Yo ya no voy a tener dinero para comprarte esto, porque yo pensé que me los ibas a regalar, pero si ahora ya voy a estar yo teniendo que conseguir, esto ya no es placer para mí. Esa sería una manera sabia de pensar, usando la filosofía de Epicuro. ¿Cuánto me queda? Ok, gracias. Bueno, me avisan más o menos. Ok, voy a hablar ahora del problema del mal o la paradoja de Epicuro. ¿Sí? Dice así: dentro de la filosofía de la religión, el problema del mal, como el problema de reconciliar la existencia del sufrimiento y una deidad omnisciente, omnipresente y omnipotente y omnibenevolente, ha quedado planteado patentemente en una cita atribuida a Epicuro, y dice así: ¿es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces la maldad? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios?